Cuando un cazador ve a un lobo atrapado en el agua, su primer instinto es acabar con su sufrimiento. Sin embargo, al acercarse más, siente compasión por el animal y decide salvarle la vida. A cambio, el lobo hace algo increíble. Mientras John, el cazador, ajustaba sus binoculares para observar una familia de ciervos que pastaba en la orilla opuesta, un repentino chapoteo rompió la tranquilidad. La mirada de John se dirigió hacia la fuente del ruido, un lobo que luchaba desesperadamente en el agua, su pelaje oscuro se confundía con las ondulaciones del lago. Por un momento, John sintió una descarga de adrenalina que lo impulsaba a acabar con el sufrimiento del animal. Los movimientos del lobo eran desesperados pero decididos, sus patas batían el agua mientras sus mandíbulas emergían ocasionalmente, buscando aire con ansiosas bocanadas. Sus ojos, llenos de miedo y determinación, se fijaron en los de John, como si le suplicaran ayuda en medio del caos de las aguas. John, congelado por un instante ante la inesperada escena, evaluó rápidamente la situación. Su mente se llenó de pensamientos contradictorios, el instinto le advertía del peligro de acercarse a un animal salvaje, pero la compasión le urgía a ayudar a una criatura claramente en apuros. Sabía que los lobos eran poderosos depredadores, pero este, más que un cazador, parecía una víctima de las implacables aguas. Mientras observaba, John notó que los movimientos del lobo se volvían más lentos. Parecía exhausto, con cada brazada más débil que la anterior. Sin pensarlo, John comenzó a moverse hacia la orilla, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Escaneó el área en busca de algo que pudiera ayudar en el rescate, su mente calculaba la distancia y los riesgos. El lobo, ahora más cerca de la orilla pero aún luchando contra la corriente, dejó escapar un débil gemido, su energía se desvanecía. John podía ver la determinación en los ojos del animal transformándose en resignación, la lucha por la supervivencia había llegado a un punto crítico. Cada segundo contaba, y John sabía que tenía que actuar rápidamente si quería salvar al lobo de ahogarse. Con una última mirada a su alrededor, buscando alguna herramienta o cuerda, John tomó una decisión en fracción de segundos. Se quitó la chaqueta y los zapatos, y cuidadosamente se adentró en el agua, sintiendo el gélido agarre del lago alrededor de sus tobillos. La corriente lo jalaba, recordándole el peligro que ambos enfrentaban, tanto él como el lobo. Tranquilo, murmuró John con voz baja y calmada, esperando que el lobo comprendiera que estaba allí para ayudar. Avanzó más profundo, su corazón latiendo con más fuerza a cada paso. Los ojos del lobo lo seguían, una mezcla de miedo y esperanza cautelosa reflejada en ellos. Cuando John se acercó lo suficiente, extendió una mano hacia el animal que seguía luchando. El lobo vaciló por un momento, sus fosas nasales se ensancharon al olfatear el aire, evaluando esa inesperada ayuda. Entonces, con un repentino estallido de fuerza renovada, el lobo se lanzó hacia la mano extendida de John, sus garras raspando el agua. John se mantuvo firme, con el corazón acelerado, sintiendo el peso del lobo tirar de él. Pudo sentir el poder en los músculos del animal, la pura determinación de sobrevivir. Con un agarre firme, John guió al lobo hacia las aguas menos profundas, donde la corriente perdió su fuerza. El lobo tambaleó hacia la tierra firme, jadeando pesadamente, su pelaje empapado y goteando. Por un momento, John y el lobo intercambiaron miradas, un intercambio silencioso que pasó entre ellos. Un profundo alivio inundó a John al ver que el animal comenzaba a dar pasos tentativos lejos del borde del agua, respirando profundamente el aire fresco. Sabía que había tomado la decisión correcta, arriesgando su propia seguridad para darle una segunda oportunidad de vida a una criatura salvaje. A medida que la adrenalina comenzaba a desvanecerse, John sintió una sensación de asombro y gratitud. Había presenciado de primera mano la feroz voluntad de sobrevivir que impulsaba incluso a los depredadores más temibles. Pero estaba agotado. Salvar al lobo lo había dejado sin fuerzas, así que se recostó por un momento para recuperar el aliento.
Sus pensamientos se dirigieron a su esposa, Diana, que debía regresar de su viaje de negocios esa noche. Hasta el día de hoy, nunca entendió cómo había tenido la suerte de encontrar a alguien como Diana. Después de todo, eran tan diferentes. Él era un cazador, pasando la mayor parte de sus días en el bosque, en sintonía con los tranquilos susurros de la naturaleza y el emocionante reto de la caza. Mientras tanto, Diana prosperaba en el mundo acelerado de los negocios, navegando por salas de juntas y negociaciones con una habilidad que siempre lo dejaba maravillado. Sus diferencias habían sido evidentes desde el principio. Ion, con sus manos ásperas y su apariencia rústica, a menudo se quedaba sin palabras cuando Diana discutía sobre fusiones y adquisiciones durante la cena. Ella, por su parte, tenía dificultades para entender el atractivo de pasar horas rastreando pacientemente la caza a través del denso bosque, prefiriendo la predictibilidad de los números y las hojas de cálculo. Y, sin embargo, a pesar de sus estilos de vida contrastantes, habían encontrado una conexión profunda que desafiaba toda lógica. Jon admiraba la determinación feroz y la confianza inquebrantable de Diana, cualidades que complementaban su propia fuerza tranquila y resistencia. A su vez, Diana apreciaba la presencia serena de Jon y cómo él encontraba consuelo fácilmente en la simplicidad de la naturaleza. Su relación tenía desafíos, por supuesto. Había ocasiones en las que Jon regresaba de largos viajes de caza cubierto de tierra y agotado tras días en la naturaleza, solo para encontrar a Diana sepultada bajo una montaña de papeles, con el estrés claramente marcado en su rostro. Aprendieron a navegar por estos momentos con paciencia y comprensión, apoyándose mutuamente en los altibajos de sus respectivos mundos. Jon se mostró cada vez más abierto al mundo de los negocios de Diana, haciendo preguntas y escuchando atentamente cuando ella compartía historias sobre su día. Diana, a su vez, comenzó a apreciar la serenidad del bosque y la alegría que Jon sentía al enseñarle sobre la naturaleza. Con estos pensamientos en mente, Jon decidió regresar a casa, ya que comenzaba a oscurecer. Mientras se preparaba para partir, un ladrido distante rompió el silencio. Era un sonido que Jon reconocía muy bien, era Ranger, su fiel perro, y el lobo llamando en la distancia. El corazón de Jon se aceleró mientras corría hacia la cabaña, con el lobo siguiéndolo, como si también sintiera la urgencia. Al llegar a su hogar aislado, se confirmaron sus peores temores. La puerta estaba entreabierta, y dentro, había señales de lucha, con muebles volcados y pertenencias esparcidas. Sin embargo, no había rastro de Diana ni de Ranger. Con el corazón latiendo con fuerza, Jon gritó el nombre de su esposa, su voz resonando en el silencio vacío. Justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de él, un suave gemido llamó su atención desde una esquina de la habitación. Allí, acurrucado protectoramente sobre un tembloroso Ranger, estaba el lobo que Jon había salvado antes. Sus ojos ámbar se clavaron en los de Jon con una intensidad que lo dijo todo. En ese momento, Jon comprendió que ese lobo, a quien había salvado horas antes, ahora le estaba ofreciendo su propia forma de rescate. Con una determinación renovada, Jon siguió la pista que le indicaba el lobo. Juntos se adentraron en el bosque, guiados por los sentidos agudos de Ranger y el conocimiento instintivo del lobo sobre el terreno. Las horas se alargaron en la noche mientras seguían el rastro de Diana, cada paso lleno de incertidumbre y esperanza. Finalmente, llegaron a un claro apartado en el corazón del bosque. Allí, atada y amordazada pero ilesa, estaba Diana. El alivio inundó a Jon mientras corría a liberarla, sus manos temblaban de emoción. Diana se aferró a él, con lágrimas corriendo por su rostro. «Sabía que vendrías por mí», susurró con gratitud y alivio. Lo sabía. Ion la abrazó con fuerza, murmurando palabras de consuelo y amor. Junto a ellos, el lobo salvaje permanecía vigilante, su presencia un testimonio silencioso del vínculo forjado entre el hombre y la bestia en momentos de adversidad. Esa misma noche,
Mientras se sentaban juntos en la mesa de la cocina, con los eventos del día aún frescos en sus mentes, Diana comenzó a relatar la aterradora experiencia que había vivido. Acababa de regresar de mi viaje de negocios, comenzó Diana, su voz calmada pero con un toque de ansiedad. Estaba conduciendo de regreso desde el aeropuerto cuando decidí tomar un desvío por el bosque para sorprenderte, John. Sabía que estarías cazando y pensé que sería una bonita manera de darte la bienvenida a casa. John escuchaba atentamente, su preocupación evidente en su ceño fruncido. Extendió la mano y apretó suavemente la de Diana para tranquilizarla mientras ella continuaba. Aparqué el coche y empecé a caminar hacia la vieja cantera, pensando que te encontraría allí, dijo, recordando cada detalle. Fue entonces cuando aparecieron de la nada. Estaban armados y eran agresivos, exigiendo saber dónde estabas y qué sabías sobre la caza furtiva. La mandíbula de John se tensó y la ira comenzó a burbujear dentro de él al pensar en que Diana había estado en peligro por su trabajo contra los cazadores furtivos. Quería protegerla de cualquier daño, y sin embargo, allí estaba ella, valiente y resistente frente al peligro. Me obligaron a llamarte, John, continuó Diana, su voz firme a pesar de los recuerdos que la abrumaban. Querían atraerte a una trampa, pero cuando apareciste con el lobo, se asustaron y huyeron. Iona sintió, su mente llena de pensamientos sobre lo cerca que habían estado de un desenlace trágico. Hiciste todo bien, Diana, dijo con suavidad, su voz llena de gratitud y admiración. Mantuviste la calma y nos diste una oportunidad para luchar. Diana esbozó una débil sonrisa, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y miedo residual. No podía permitir que nos separaran, admitió, apretando la mano de John. Sabía que teníamos que permanecer juntos, sin importar qué. John le devolvió el apretón, lleno de determinación. Y lo logramos juntos, dijo con firmeza. Ahora nos aseguraremos de que esos cazadores enfrenten la justicia por lo que hicieron. Diana asintió, con una resolución de acero en sus ojos. Lucharemos juntos, John, afirmó con la mirada firme. Nadie se mete con nuestra familia y se sale con la suya. Y así, mientras se sentaban juntos en la quietud de su hogar, John y Diana encontraron fuerzas en la presencia del otro. Sabían que el camino por delante sería desafiante, pero con su amor y determinación para proteger tanto a su familia como a la vida silvestre que valoraban, estaban listos para enfrentar cualquier cosa que se les presentara. Pero necesito que ambos sean cuidadosos, estos cazadores furtivos son despiadados, advirtió el sheriff. Diana apretó la mano de John, sus ojos llenos de determinación. No nos rendiremos, sheriff, dijo con voz firme. No descansaremos hasta que esos criminales estén tras las rejas. El sheriff Johnson asintió una vez más, prometiendo movilizar a sus agentes y contactar con las jurisdicciones vecinas. Ion y Diana salieron de la comisaría con un renovado sentido de propósito, sabiendo que su lucha contra la caza furtiva se había vuelto más personal que nunca. Mientras conducían de regreso a casa, el peso de los acontecimientos del día se hacía palpable en el aire. John echó un vistazo a Diana, agradecido por su apoyo inquebrantable y su fuerza. Saldremos adelante, Diana, le dijo en voz baja, apretando suavemente su mano. Diana le devolvió la sonrisa, su mirada firme. Juntos, respondió con convicción en su voz. Las semanas se convirtieron en meses y, poco a poco, la vida volvió a la normalidad. Ion reanudó su trabajo en la conservación, redoblando sus esfuerzos para proteger la vida silvestre del bosque. Diana, aunque sacudida por lo ocurrido, se mantuvo resiliente, enfocándose en su propia carrera mientras atesoraba los momentos de paz y compañía que compartían. Sin embargo, una sensación persistente de inquietud acosaba a John. Un presentimiento de que su calvario aún no había terminado, que las sombras del pasado seguían acechando su tranquila existencia. Sus instintos, perfeccionados por años de navegación por la naturaleza, le susurraban advertencias de un peligro inminente. Una noche,
Mientras John cuidaba el jardín afuera de su cabaña, un ruido entre los arbustos atrajo su atención. Instintivamente, agarró su cuchillo de caza, con el corazón latiendo rápidamente entre la anticipación y el temor. De las sombras emergió una figura, un hombre vestido con camuflaje y armado con un rifle, con una intención maliciosa en sus ojos. El pulso de John se aceleró cuando reconoció al intruso. Eran los cazadores furtivos responsables del secuestro de Diana. Habían regresado, impulsados por la venganza y un deseo de silenciar la amenaza que John representaba para sus actividades ilegales. Sin vacilar, John enfrentó al intruso, su voz una mezcla de desafío y control. «Vete ahora o enfréntate a las consecuencias», advirtió, su mano firme sobre el cuchillo. El cazador furtivo soltó una risa burlona, apuntando con precisión el rifle. «¿Crees que puedes asustarnos, cazador? No nos iremos hasta terminar lo que empezamos». El miedo se mezclaba con la determinación mientras John se preparaba para el inevitable enfrentamiento. Detrás de él, el lobo salvaje emergió de las sombras, su mirada fija en el intruso con una intensidad que hablaba de antiguos instintos y una lealtad inquebrantable. En un movimiento rápido e inesperado, el lobo se lanzó contra el cazador, enseñando los dientes en una amenaza silenciosa. El hombre, sorprendido, retrocedió, dejando caer su rifle al suelo. John aprovechó el momento, desarmando al cazador y dejándolo indefenso. «Subestimaste el vínculo entre el hombre y la bestia», dijo John, su voz firme y llena de convicción. «Protegemos lo que es nuestro». Derrotado y humillado, el cazador furtivo se retiró hacia la oscuridad, dejando tras de sí el eco de sus amenazas y la promesa de represalias. John lo observó desaparecer en la noche, su corazón pesado con el peso de lo que había ocurrido. A su lado, el lobo salvaje permanecía vigilante, su presencia un testamento silencioso del vínculo inquebrantable forjado a través de pruebas compartidas y triunfos. John extendió la mano y descansó sobre la cabeza del lobo, sintiendo el latido constante de su corazón bajo su toque. «Nos salvaste», susurró John, su voz llena de asombro y gratitud. «Y por eso, estaremos eternamente agradecidos». Tras la confrontación, John y Diana encontraron consuelo en el abrazo curativo del bosque, el lugar que siempre habían llamado hogar. Continuaron su trabajo en la conservación, fortalecidos por el conocimiento de que sus esfuerzos no habían sido en vano, que tenían aliados en lugares inesperados, tanto humanos como animales. La llamada del Sheriff Johnson fue un dulce alivio. Debido al ataque del lobo, el hombre había sufrido heridas graves y se había registrado en un hospital, pero el médico rápidamente identificó que sus heridas habían sido causadas por un animal. El sheriff fue llamado, y tras amenazar con no tratar al hombre, este confesó todo, incluida la implicación en el secuestro de Diana. Además, dio los nombres y ubicaciones de los otros cazadores furtivos, y todos fueron arrestados. Con el paso del tiempo, el lobo salvaje se convirtió en un guardián reverenciado de su tierra, su presencia un símbolo de resiliencia y esperanza frente a la adversidad. John a menudo veía al lobo patrullando los límites de su propiedad, un protector silencioso que los observaba desde las sombras. Juntos, John y Diana forjaron un futuro basado en su amor compartido y en la naturaleza que los había unido. Nunca olvidaron las lecciones aprendidas de su terrible experiencia, la fragilidad de la vida, el poder de la compasión y la fuerza duradera que se encuentra en los lazos de confianza. Y mientras se paraban bajo el dosel de estrellas, tomados de la mano, John sabía que su historia estaba lejos de terminar. Con cada día que pasaba, continuarían escribiendo los capítulos de sus vidas con coraje, determinación y una fe inquebrantable en el poder transformador del amor y la comprensión.